Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enabaldó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Amén, hermanos, vamos a orar. Bendito Señor, gracias te damos, Señor. En este momento, Padre Santo, sea tu palabra fluyendo. Bendito, dame la gracia y la habilidad de poder bendecir a tu pueblo, Padre Santo, a través de esta palabra. Bendito Padre, sea usted sembrando en los corazones de ellos, sea usted el sembrador, Padre Santo, edificando en sus vidas, Padre Santo, todo ese fruto, bendito Señor, Padre, para la honra y gloria suya, bendito Padre. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor te pedimos. Y la iglesia dice: amén. Puede tomar asiento, hermanos. Toda esta semana estamos en las primicias, ya acabamos mañana. ¿Quién dice amén? Para Dios, son 7 días, hermanos, gracias a Dios, son 7 días que se han hecho, hermanos, para darle la honra y gloria a Dios, esas primicias al Señor. Y hermanos míos, estos 5 días, 6 días nos ha hablado el Señor bien tremendo, que dice amén, bien bonito. Nos ha hablado en sí, hermanos, de poder nosotros tener, hermanos, ese compromiso de dejar esas cosas que no edifican nuestras vidas, el compromiso de seguir a Dios, el compromiso de buscar al Señor con una pasión, que dice amén. Tener eso en nuestros corazones, hermanos. Nos ha hablado también que de lo imposible el Señor lo hace posible, y a través de esos huesos secos ha restaurado todo un ejército. ¿Qué le dice amén? Dígales, hermano, todo un ejército, no nada más una persona, muchos. ¿Quién dice amén? Al favor a poder estar preparados para lo que viene. ¿Quién dice amén?
Cuando estamos desfallecidos, estamos en el piso, sentimos que ya no hay fuerzas, hermanos, en nosotros el Señor nos da la fuerza y nos bendice de tal manera que sabemos que fue Él el que nos dio la victoria. ¿Quién dice amén? Cuando usted se mira bien abajo, no se preocupe, el Señor está obrando. Cuando usted confía, y el siervo era muy sabio en hablar con Dios. Solo tú sabes si esos huesos vivirán. ¿Qué dice amén? Era sabio diciendo, solo tú sabes y tienes la decisión para poder restaurarlos a su potencial. ¿Qué dice amén? Y el siguiente día nos habla el Señor a través de que créanos en la palabra y camínanos conforme lo que hemos escuchado. ¿Qué dice amén? Y sembrado en nuestros corazones para poder tener la victoria en nuestras vidas. ¿Quién dice amén? Pues la victoria está caminando en el Señor. ¿Quién dice amén? Dígale a su hermano, la victoria está en el camino de nuestro Señor. Así, hermanos, cuando nosotros seguimos a Jesús, seguimos a nuestro Padre, las cosas cambian, hermanos. Todo cambia en nuestras vidas porque va Él con nosotros y no vamos solos, hermanos míos. Y qué bonito es, hermanos, cuando estamos en la voluntad y nos habla el Señor también, hermanos, que cuando nos encontramos en dificultad y sabemos que nos sinceramos delante de Dios, que nos habla el siguiente día, que nos humillemos delante de Él, le demos todos nuestros problemas al Señor y veremos la gloria de Dios. ¿Quién dice amén? Porque a través de un ejército grande, que la derrota personalmente de ese rey iba a ser desechado. ¿Qué dice amén? Con todo y su gente y toda su nación, pero llega la promesa y el amor de Dios a aquel corazón humillado. ¿Qué dice amén? Y le da victoria. ¿Qué dice amén? Lo mejor de todo es sin tocar ni una espada. ¿Qué dice amén? Solamente parados esperando a Dios lo que iba a hacer. Qué bonito. ¿Qué dice amén? Y nos habla, hermanos, el día de ayer nos habla, hermanos, que en sí, que en las virtudes del Señor, en las cosas que están puestas como esos dones poderosos de Dios, que créanos en lo que Dios nos ha dicho, porque Él lo va a hacer real. ¿Quién dice amén? Real. Real, es una palabra muy real, ¿verdad? Es algo vivo, algo que existe, algo que está dentro, hermanos, de nuestras vidas cuando Jesucristo fluye dentro de nosotros. Hay algo tremendo que pasa en la vida del creyente cuando las cosas se cambian y caminamos conforme a su palabra, creyendo y dando esa convicción a nuestro Dios y transforma nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué dice amén? Y por eso usted está aquí, hermanos, está porque quiere darle lo mejor a Dios y quiere y sabe y necesita que si Dios no está con usted, hermanos, nada se puede hacer. ¿Qué dice amén? Porque Él es el que tiene el favor, es el que dice, es el que tiene la primera palabra y tiene la última palabra. ¿Qué dice amén? Que es lo mejor que podemos nosotros realizar en nuestras vidas, que tenga lo primero y que tenga lo último en nuestras vidas. ¿Quién dice amén? Porque si estamos dentro de su mano, Él va a tener la primera y la última palabra en nuestras vidas. ¿Quién dice amén? Entre el medio trabajará con nosotros, así como lo hizo con Jonás y quedó con Jonás, trabajando en el amor de Dios, porque sabe que nosotros no somos perfectos y necesitamos de su poder, necesitamos de su regalo tan más grande que es Cristo Jesús, para poder conquistar el pecado que está en nuestras vidas. ¿Qué dice amén? Conociendo el poder de Dios. ¿Quién dice amén? Y eso es algo real, hermanos, no es ficticio, no es un libro que nomás está en una librería, hermanos, está caminando y ha traspasado el tiempo porque vive. ¿Quién dice amén? Y a los hermanos, ¿vive? Jehová vive, hermanos, Jesucristo vive y su Espíritu Santo está real entre nosotros. ¿Quién dice amén? Y a través de esta preciosa historia, hermanos, el Señor nos sigue hablando. Y nos sigue hablando, hermanos, de en sí, hermanos, dando las primicias en nuestras vidas, hermanos. Esto se titula, no tengas miedo de dárselo a Dios. ¿Quién dice amén? No tengas miedo de dárselo a Dios. Don't be afraid to give it to God. Do not be afraid to let anything that God asks you to give it to Him. Give it to Him. And you'll see the power and the glory of God. Because if you understand who God is, you know that He will provide. Y ahora dice esta palabra que Él es nuestro proveedor. No tengas miedo de entregárselo, no tengas miedo de dárselo. Si Dios te lo pide, no titubees, dáselo. ¿Quién dice amén? Dígale a su hermano, no titubees, dáselo.
Y qué bonito esta palabra que nos lleva a nuestro corazón la convicción de nuestro proveedor, Jehová Jireh, Jehová nuestro proveedor, Jehová aquel que nos va a suplir toda necesidad y toda cosa que necesita nuestras vidas conforme su voluntad y su gloria. ¿Quién dice amén? Porque los que aman a Jehová, hermanos, todas las cosas les sirven para bien. ¿Para qué? Conforme a su visión, conforme a su plan, conforme a lo que Él tiene para usted y su familia. Él tiene algo glorioso, solamente hay que creer que Él dice amén. Pero fíjese, hermano mío, viendo a Abraham, hermanos, un hombre que estaba muy a gusto con su parentela, muy a gusto con su gente, el Señor le dice: sal de ahí y vete al desierto. ¿Quién dice amén? Y por fe Él sale de la comodidad de estar ya en un sistema muy cómodo, hermanos míos. ¿Quién dice amén? Es como si a nosotros nos dicen: ¿sabes qué? Deja todo lo que estás haciendo ahorita y sígueme. ¿Quién dice amén? Deja tu comodidad en tu casa, deja tu trabajo, deja todo eso y sal de ese lugar y sígueme. ¡Wow! Yo te bendeciré allá en Arizona, allá donde está el desierto. ¿Quién dice amén? En el tiempo de canícula, donde no hay ni una seña de lluvia. ¿Quién dice amén? En sí, hermanos, dice: yo te proveeré. ¿Quién dice amén? Y es a través del proceso del creyente, cuando creemos que el Señor nos está llamando fuera de las cosas que nos quitan de Él. ¿Quién dice amén? Dice: te voy a sacar de tu familia, te voy a sacar de tu parentela, te voy a sacar de tu trabajo seguro, te voy a sacar de todo ese lugar donde te estorba buscarme a mí. Y te voy a llevar a un desierto donde sepas depender de mí. Qué tremendo es Dios. ¿Qué dice amén? Gloria a Dios, hermanos, porque Dios hace las cosas. Y fíjese, Abraham no solamente pasa por el desierto, pasan estas cosas. Hay una promesa de un hijo, amén. En sí, hermanos, hay lucha, hay prueba entre ellos. Se hacen unos errores, ¿quién dice amén? Pero llega la promesa de su hijo Isaac. ¿Quién dice amén? Llega la promesa, hermanos, que Dios le había dado ya de viejo. Ya cuando uno ya no puede tener hijos. ¿Quién dice amén? Ya para cuando uno ya no tiene fuerza. ¿Quién dice amén? Y la mujer ya no tiene la habilidad en sí, en lo que es en lo físico para poder tener un bebé. Y la mujer queda embarazada siendo estéril. Estéril y vieja. ¿Quién dice amén? Y el hombre ya grande de edad. ¿Quién dice amén? Dios usa estas circunstancias para enseñar su gloria y su poder. Cuando comprendemos eso en nuestras vidas, dejamos que se pongan las cosas pesadas en nuestras vidas, confiando en el Señor. ¿Qué dice amén? Entre más arda el asunto, entre más imposible se mire, le damos el lugar a Dios que nos fortalezca. ¿Qué dice amén? Porque vamos a necesitar ser fortalecidos y nos pueda enseñar la gloria de Él en su totalidad. Dígale: en totalidad. Dios no se queda a medias, hermanos. Dios no se queda a la mitad. Solamente hay que creerle y veremos la gloria de Dios. ¿Quién dice amén? Y fíjese, hermanos, vamos aquí en la lectura, hermanos, donde nos decía que en sí llega esa palabra a Abraham, hermanos, y dice que lo probó. Dice el número 1. Dice 22:1, dice que en sí Dios probó a Abraham, una prueba. Ahora yo quiero que usted entienda esto. Hay cosas que vienen a nuestras vidas por prueba de Dios, probando el corazón. Dice probó a Abraham. Hay dos maneras, hermanos, dos tribulaciones que pueden pasar en nuestras vidas. Una que puede ser, hermanos, por las decisiones que hacemos, y a veces no son muy buenas. ¿Quién dice amén? Y viene cierta lucha a nuestras vidas por las decisiones. Pero hay ciertas cosas que el Señor hace para probar el corazón del siervo. Y como dice, deja que el fuego se acerque para que nosotros seamos refinados. Diga: refinados. Como el oro. Y usted sabe, el oro refinado vale mucho más. ¿Quién dice amén? Así el Señor nos purifica. Y Abraham tenía algo especial que dar a su vida, y tenía que probar su corazón. Aunque caminaba, agradaba a Dios en su caminar, hermanos, buscaban las cosas de Dios, Dios iba a darle mucho más, y para eso tenía que ser probado su corazón. Y en sí, hermanos, podemos ver que la prueba de Dios trae bendición. Diga:
la prueba de Dios trae bendición. Y ahora, hermanos, dice la instrucción que tomara a su hijo y que en sí, hermanos, llegara a tomarlo como sacrificio para Jehová. Wow. Dígale a su hermano, wow. Que llegue esa instrucción a una persona, hablando de todo, a una persona, y decirle: sacrifica a mi hijo, tu hijo único, el que tienes, sacrifícamelo para mí. Fíjese que Abraham, hermanos, no dice que él haya dicho nada. ¿Quién dice amén? Más que dice que se levantó temprano por la mañana. ¿Quién dice amén? Dígale, hermano, se levantó temprano y agarró a su hijo y agarró a 2 siervos. ¿Quién dice amén? Agarró también sus asnos y los cargó de leña, cortó leña, preparó lo que Dios le había encargado y se fue 3 días de camino. ¿Quién dice amén? 3 días de camino este hombre caminando, hermanos, con esa instrucción en su vida. Ahora, es una instrucción nada fácil, hermanos, y créame que si llega a mi vida, no sé si yo pudiera tomar algo así. Quien dice amén, es algo tremendo, y le digo personalmente, porque no es cualquier cosa lo que Dios le está pidiendo a Abraham, pero Él nos está enseñando a través de Abraham algo muy importante, y que Él es el proveedor, y si Él te pide algo, dáselo. ¿Quién dice amén? Yo quiero que usted repita esto, siga repitiéndolo. Si Dios te lo pide, dáselo, pero con ganas. A ver, vamos a decirlo con ganas. Si Dios te lo pide, dáselo. Es, hermanos, esencial de, si Dios te lo pide, dárselo lo que Dios te está pidiendo. Cuando tenemos esa comunión con Dios y Dios está con nosotros, Dios nos va a dar la paz que necesitamos en nuestras vidas. Ahora, en esos 3 días, hermanos, Él no le dijo a nadie, hermanos, la palabra dice que no le dijo a nadie lo que Dios le había mandado, porque Él mismo sabía, hermanos, que era algo tremendo, era una locura lo que Dios le estaba pidiendo. Para el hombre carnal es algo loco lo que se le estaba pidiendo. ¿Qué dice amén? Si usted puede estar pensando ahorita, uy, eso está de locos. ¿Quién dice amén? Más locos es este hombre escuchar y no solamente escuchar, pero empezar a tomar el camino, a hacer la instrucción que se le había dado. ¿Quién dice amén? Es una prueba grande, hermanos. Él no le dijo a nadie, nomás dijo: agarra, corta leña, vamos a hacer un holocausto. No dijo que de dónde iba a salir, no dijo nada, nomás prepara porque vamos a ir con Jehová nuestro Dios. Prepárate, mi hijo, ven conmigo, vamos a hacer esto para el Señor. ¿Quién dice amén? Pero no dice la instrucción total, hermanos, porque sabe, hermanos, que cuando nosotros, hermanos, compartimos la locura del Señor, siempre va a haber alguien que te va a cuestionar. ¿Quién dice amén? Cuando Dios te pide una locura, hermanos, el hombre carnal, o que no está en la visión, te va a cuestionar. Y el cuestionar, hermanos, la naturaleza de la carne, ¿qué es, hermano? Es empezar a dudar. ¿Quién dice amén? Y es algo, esto tremendo. Fue muy sabio Abraham en tomar este caminar. Y en sí, hermanos, en poder ver, hermanos, que él, hermanos, de mañana se levantó, declara algo muy grande personalmente con Dios, diciendo: amén, sí. ¿Quién dice amén? 3 días de camino, hermanos, y él sí, hermano, no está hablando de lo que va a pasar, no está dialogando. La Biblia no nos dice muchas cosas entre sí, hermanos. Hay lugares, hermanos, donde dice que nos entremos en el personaje. Entra el personaje, entramos dentro de él, pero si usted estuviera en el lugar de él, hermanos, ¿usted cree que fuera tranquilo? ¿Quién dice amén? 3 días fue probado este hombre, caminando hacia la instrucción tremenda que Dios le había dado. Una locura para un hombre normal en sí, hermanos. Pero Dios es fiel y es bueno, hermanos, que Él, hermanos, nos bendice, digan, nos bendice en las locuras de Él. ¿Quién dice amén?
Es cuando nosotros plantamos nuestra fe en Dios, hermanos, que Él sabe. Sabía Abraham que en el desierto le había proveído en algo imposible fuera de sustentar a miles de personas. Has tenido el sustento para su gente, que Él dice, amén, en un desierto. Te entiendo que a lo mejor 30, 40 personas ahí hacen una vivienda y ahí se mantienen entre ellos, pero miles de gente en el desierto. Sabía que Dios estaba en el medio de eso. ¿Qué dice amén? Y todos sabemos que su Lot, hermanos, que se separó de él, se fue a través de la vista y pereció su gente. ¿Qué dice amén? Y si no fuera por Abraham, que siguió en el desierto obediente, ¿qué dice amén? Él no estuviera vivo. A través de eso, la convicción de este hombre en esos 3 días, hermanos, fue probada, hermanos, porque no crea que se le fue muy fácil caminar esos 3 días con ese pensamiento de sacrificar a su hijo. 3 días, hermanos, caminando. No solamente en su casa, serenito, a ver, háblame otra vez, Señor. ¿Quién dice amén? Confírmame otra vez, que se moje aquí, que no se moje acá, que acá. Y dice amén, que se abra el mar si es tu voluntad. No. Él sabía que Dios le había dado una instrucción, y era una instrucción de locura. ¿Quién dice amén? Que yo se hubiera pedido 2 o 3 confirmaciones. ¿Quién dice amén? Este hombre, loco por servir a Dios, camina 3 días con un pensamiento y peleando sus pensamientos carnales. ¿Quién dice amén? Y dice, si Jesucristo fue tentado, ¿quién dice amén? Si Satanás sabía, hermanos, que a través de este hombre iba a empezar una raíz de promesa tan grande y poderosa, ¿usted cree que no quiso intervenir? Sí quiso intervenir. Ahora, eso no se dice, pero es para que nosotros podamos reflejar que en 3 días, ¿para qué la Biblia nos dice que fueron 3 días de camino? Para que usted pueda saber que las luchas y las pruebas que nosotros pasamos, hay alguien que lo entiende y se llama Abraham. Cuando Dios te da una tarea, cuando Dios te da algo en tu vida, es para que tú puedas ser purificado y probado, para que la bendición que venga la puedas arrebatar como tuya. Pero tremenda cosa es, hermanos, cuidado, hermanos, porque Dios hace eso con todos, no nomás con ciertas personas. Él quiere que todos florezcan, hermanos. Él quiere que todos, hermanos, lleguemos al potencial grande de la mano de Dios en nuestras vidas. ¿Qué dice amén? Y Abraham es el ejemplo más grande que Él va a proveer. Cuando Él te lo pide, Él te lo suplirá. ¿Quién dice amén? Cuando Él te lo pida, te lo suplirá. En mi caso, yo puedo hablar y personalizar esta predicación porque Dios lo ha hecho con mi vida, y ustedes lo conocen. Muchas cosas que se han tenido que dejar ir, que se han tenido que sacrificar. ¿Para qué? Para que la honra y gloria de Dios sea exaltada. ¿Quién dice amén? Porque mi primero es Dios. ¿Quién dice amén? El primero es Dios, hermanos. Ahora, hermanos, esa maravilla que Él compartía, hermanos, Él sabía que lo que Él compartía, hermanos, en el Señor era especial, y que no cualquier persona lo iba a entender, hasta los más cercanos. Él no le dijo nada a su esposa. ¿Quién dice amén? No le dijo nada a su esposa. Dijo, hey, dile adiós a tu hijo porque ya no lo vas a ver. ¿Quién dice amén? Él no hizo nada de eso. A su persona más cercana, carnalmente, ¿quién dice amén? No le dijo. ¿Por qué? Porque sabía, hermanos, que si él le compartía esto a su esposa, ¿qué iba a pasar? ¿Alguien me puede decir? Se iba a negar. ¿Quién dice amén? ¿Qué más? Nos iba a cumplir. ¿Qué más, hermanos? Se iba a aventar enfrente de la troca para que no saliera. ¿Quién dice amén? ¿Ha tenido esa experiencia, hermanos? Hay que tener, hermanos, la confianza a lo que Dios está hablando, pero hay que tener la comunión con Dios. ¿Qué dice amén? Si las locuras son de Dios, hay que darle el lugar a Dios. ¿Quién dice amén? Y sabía que si lo compartía con Él, hermanos, ella iba a hacer todo lo posible que su hijo no pasara eso. Amén.
porque la visión y la instrucción fue para Abraham. ¿Quién dice amén? Ahora, María y José, hermanos, cuando Jesucristo iba a ser el simiente de María, hermanos, a través del Espíritu Santo, iba a ser embarazada. ¿Quién dice amén? El Señor se lo reveló a José. ¿Quién dice amén? Se lo reveló, ¿para qué, hermanos? Para que hubiera su unión y hubiera tenido la misma proyección. Pero la promesa que se le iba a dar era a ese hombre y para ese hombre solo, hermanos. Y Dios le dio la instrucción y empezó a moverse para adelante, porque la honra y la gloria es para él, hermanos. Y él quería hacer algo grande y poderoso en su momento. Quería probarlo para entregarle, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, una llave de promesa tan grande. Y así, hermanos, dice la palabra, hermanos, aquí en el mismo 4, y yo agarró el muchacho, iremos hasta ahí y adoramos y volveremos por vosotros, dice el 4. Ahora aquí en el 4, hermanos, nosotros podemos ver el tercer día, como le digo, la lucha que tuvo que caminar, hermanos, en ese proceso. Y también en el 4, hermanos, nos enseña, hermanos, que en sí, hermanos, él declara ciertas cosas. Entonces le dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos. ¿Quién dice amén? Diga, adorar. Declara algo, hermanos, para al Señor, una adoración, hablando que una acción de ¿qué? De fe, una acción de fe, pero una acción de obediencia. Adoración, usted tiene que aprender que la adoración no es nomás estar aquí levantando las manos, es donde usted camina en sus pasos de sus días, en sí caminar en la voluntad de Dios y en la dirección de Dios, en obediencia. Dice, vamos yo y mi hijo a ser obedientes a Dios. ¿Quién dice amén? Vamos a llegar a ser a la obediencia. Y ahora, lo más tremendo de aquí, hermanos, y dice, y volveremos a vosotros. ¿Quién dice amén? No sé si usted lo puede ver. Volveremos a ustedes, dice la palabra. Volveremos con ustedes. Volveremos, él y yo con ustedes. Abraham tenía una certeza de su proveedor, de lo que él estaba pidiendo, que él no lo iba a dejar con sus manos vacías. ¿Quién dice amén? Él sabía que Dios iba a hacer algo. Él sabía que Dios tenía un plan perfecto. Sabía que Dios, que todavía su hijo de muerto lo podía levantar. ¿Quién dice amén? Desde los muertos. Él sabía que su hijo, él no iba a regresar solo. O si no, no se escribiría esta palabra. ¿Qué dice amén? Ese acto de fe grande de este hombre declarando la adoración en obediencia a Dios, y que en la obediencia nosotros vamos a tener, y lo que usted le entregue al Señor, hermanos, no vaya a regresar con sus manos vacías, va a regresar con lo que está entregando y mucho más. Si usted lo entiende, si usted se lo entrega a Dios con todo su corazón en obediencia, el Señor no lo va a dejar. Si usted sabe lo que Dios le pide, no le va a pedir cualquier cosa. El Señor no le va a pedir las obras de su casa. ¿Quién dice amén? Le va a pedir lo que más está encariñado usted con Él. ¿Quién dice amén? Le va a pedir lo más que usted tiene. Lo que usted más ama en su vida, el Señor le va a decir, dámelo a mí. ¿Quién dice amén? Así igualmente regresamos con el joven, hermanos, que él agarró su riqueza, estaba muy rico, y llega con Jesús: yo quiero ser salvo. Dice Jesucristo: vende todo. ¿Quién dice amén? Y sígueme. Pero él estaba muy cómodo. ¿Quién dice amén? Así Abraham ni la pensó, hermanos, ni consultó, ni fue con los ancianos de ese lugar. Él fue y hizo lo que Dios le estaba mandando hacer. ¿Quién dice amén? No quería que la instrucción de Dios fuera quitada de la vida de él, o que fuera en sí atormentada por la opinión de gente que no tiene la misma visión. ¿Quién dice amén? Por eso, hermanos, es importante tener la comunión con Dios y poder declarar que todo lo que aquel Señor nos pida, dárselo. ¿Quién dice amén?
Yo le quiero hablar a usted, hermanos, que Dios viene en sí con mucha promesa, pero tiene que ser probado y pesado el corazón del hombre y la mujer. ¿Qué dice amén? Y a través de esto, hermanos, se mirará su gloria y el poder y todo lo que Él tiene para nosotros, hermanos, en este día. Él conoce, hermanos, Abraham conocía que él, hermanos, no sería avergonzado de lo que él estaba por hacer. Que él, hermanos, no iba a ser, hermanos, quitado de la promesa de Dios o la declaración de lo que Dios estaba dándole. Ahora sí, hermanos, viendo Isaac dándole la promesa de un hijo, hermanos, Dios, hermanos, en sí dándole este regalo, él estaba, hermanos, apto para poder regresarle a Dios lo que él mismo se le había dado. Job mismo dice, de sí llegué sin nada y me iré sin nada. Que él dice amén. Sea el nombre de Jehová exaltado. Un hombre y mujer con una convicción de servir al Señor y bendecir al Señor y seguir al Señor. Que dice amén. Porque en sí, hermanos, tenemos que saber que sus mandamientos son claros y los mandamientos no han sido quitados. Los mandamientos han sido para nosotros enderezar nuestras vidas, pero es imposible para el hombre solo hacerlo, más que es posible para Dios cuando Dios vive en nosotros, cuando Jesucristo es crucificado en nuestro corazón y agradecemos a Dios por todo lo que ha hecho, hermanos. Cambian las cosas, hermanos, porque dice que sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué dice amén? Más que son puestos para conquistar al mundo. ¿Qué dice amén? Somos, hermanos, hijos y hijas de Dios, creyentes de que el Señor va a bendecir nuestras vidas, hermanos míos. Y dice la palabra en sí, hermanos, que llega el momento, hermanos, de poder accionar, no solamente en caminar, pero llega, hermanos, y le pone la leña a su hijo, dice, hermanos, y camina hacia ese lugar, hermanos, de donde será el sacrificio. Se pone, hermanos, la leña, se prepara para el fuego, hermanos, el altar, para darle el sacrificio al Señor. Se prepara en ese momento en sí, y dice que también ata a su hijo. Pero antes de llegar ahí, dice que hay una pregunta que le hace su hijo. ¿Quién dice amén? Dice, papá, miro la leña, miro el cuchillo, miro para prender el fuego. ¿Quién dice amén? Pero no miro el cordero, no miro el sacrificio. Fíjese la fe de su hijo, seguir caminando con su papá. ¿Quién dice amén? Y diciéndole, hijo mío, Dios proveerá. God will provide. ¿Quién dice amén? Dios proveerá. Dios proveerá. En la instrucción de locura, en la instrucción tremenda que se le ha dado a este hombre, hermanos, él dice, Dios va a proveer y Dios no me avergonzará. Dios me lo dio. Y yo se lo entrego, pero yo sé que no vengo con mis manos, no regresaré con mis manos vacías, porque Dios es un Dios que bendice al que le cree. ¿Quién dice amén? Dios proveerá, hermanos. Y qué bonito es cuando confía a este hombre. Y como le digo, ya estaba todo puesto ahí. Ya estaba listo el altar, ya estaba listo, hermanos. En sí, hermanos, ató a su hijo. Usted póngase a preguntar, ¿qué iba pasando por la mente de ese muchacho? Y la mente de Abraham. Wow, ¿qué dice amén? Atándolo, poniéndolo. Y ya dice, hermanos, que en la acción dice que tenía el fuego, y tenía en el otro para poder degollar. Tenía esa navaja, hermanos, tenía ese cuchillo para degollar. Y dice que ya iba su mano hacia hacer la acción, y llega la voz de Dios y le dice, Abraham, Abraham. Dice, no toques a tu hijo, no toques al muchacho, no lo toques. Dice, no lo toques porque he visto tu corazón. ¿Quién dice amén? He visto tu corazón, he visto lo que tú vas a hacer
por amor a mí. ¿Y qué cree, hermanos? Dice que en las espaldas de él estaba un corderito. ¿Quién dice amén? Ya estaba listo. Él confesó con su boca que Dios iba a ser el proveedor de ese momento. Su corazón, su mente y su ser decía otra cosa. Su mente y su ser decía, hoy, ¿qué vas a hacer? Dice, pero su corazón ardía por complacer a Dios. ¿Qué dice amén? Ardía tanto, hermanos, que él estaba dispuesto a poner, hermanos, la vida de su hijo en las manos de Jehová. ¿Qué dice amén? Para agradarle a él. Pero Jehová, Dios, teniendo el corazón de amor, dígale, corazón de amor, no es un Dios que te va a quitar algo así. ¿Qué dice amén? No de esa manera. Dios proveyó, pero pudo llegar hasta lo último. Y así nos enseña que a veces el Señor nos pone en nuestra dificultad, en nuestro problema, y llega ya hasta lo último, que ya tienes la última pequeña fuerza de tirar la toalla. Ya tienes la toalla así de la grita, hermanos, así ya por caerse, hermanos. Y en sí llega el Señor y dice tu nombre, y dice, confía en mí porque ya está resuelto. ¿Quién dice amén? Lo que me has puesto en mis manos, yo te lo declaro para ti, pero te lo declaro para honra y gloria. ¿Quién dice amén? Y cómo el Señor, hermanos míos, bendice a su pueblo. Cómo el Señor bendice, hermanos, dice la palabra en sí, hermanos, en el 16 en adelante. Dice la palabra, y dijo, por mismo jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, dígale a su hermano, has hecho esto, no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Y lo vuelve a poner en perspectiva, hermanos. Y de cierto dígale a su hermano, de cierto bendeciré, diga bendeciré y multiplicaré, porque en sí el Señor es un Dios de fidelidad. Dice, te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. ¿Cómo? Como las estrellas del cielo, hermanos. ¿Y cómo? Como la arena que está a la orilla del mar. ¿Qué dice amén? Yo le reto que en esta noche, si están las estrellas afuera, usted empiece a contarlas, hermanos, porque así son las promesas de Dios, así es el poder de Dios, así tan grande. Cuando usted vaya al mar y usted se acerque a la orilla, yo quiero que usted me cuente cuánta arena usted puede contar, hermanos míos, que así el Señor está comparando lo que Dios puede hacer con nosotros, en si entregamos lo que Él nos pide, si cuando entregamos lo que el Señor está llamando a nuestras vidas, el Señor no se queda con eso, te lo entrega para atrás, hermanos míos. No más que el corazón tiene que estar dispuesto a entregarlo, porque si somos, hermanos, que cosas sí y cosas no, el Señor no va a obrar en la vida del creyente. Tenemos que creer en totalidad. Un siervo totalmente convencido que Dios es su proveedor. Él multiplicó, Él bendijo, hermanos. Y no solamente eso, hermanos, pero sí, hermanos, trae, hermanos, la multiplicación y la bendición sobre la descendencia. Dice amén. Si usted es padre de familia, si usted es hombre o mujer que ya tiene familia, tiene esposa, hermanos, usted puede creer lo que usted está haciendo y lo que Dios le está pidiendo y usted lo está entregando, bendecirá a su familia. Dice que hasta la cuarta, hermanos, y si sigue la bendición, quinta, sexta, séptima o octava, hermanos, y sigue dando, que dice amén, lo que el Señor ha prometido. Si usted le cree al Señor y si usted le cree de todo corazón, hermanos, y dice no solamente eso, pero dice, porque ahorita a lo mejor se mira imposible, pero dice, hermanos, en el 18 dice, y tu simiente será, y tu simiente será, y tu simiente será, y tu simiente será. ¿Quién dice amén? ¿Quién está buscando la bendición para sus hijos? ¿Quién dice amén? Eso es lo que Dios te está pidiendo. Dáselo.
serán, hermanos, y tu simiente será benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto, ¿qué? ¿Por qué? A ver, hermano, no, escucho de este lado, también prendidos más de este lado. ¿Quién dice amén? Para acá no los escucho. ¿Quién dice amén? ¿Por qué dicen? ¿Por cuánto? Obedeciste a mi voz. ¿Quién dice amén? La bendición está en la clave, en la obediencia a Dios. El Señor ha puesto en nuestras vidas. Hay cosas, hermanos, que nos están retirando de Dios. Ahora, yo soy un hombre, hermanos, que cree que debemos suplir nuestras necesidades para la casa de nuestras casas. ¿Quién dice amén? Pero si eso, hermanos, de suplir nuestras necesidades a nuestra casa, nos quitan de la real bendición de venir a comulgar en la casa de Dios, entonces hay algo que ha intervenido. ¿Quién dice amén? Porque dice la palabra que 6 días trabaja el hombre y el séptimo será santificado. Y el séptimo será santificado, comulgar, bendecir. ¿Quién dice amén? La bendición real y el mundo. Y ahora que ya estoy terminando esto, hermanos, el Señor ha plantado una palabra en mi vida, hermanos. Y créanme que yo quería empezarla hoy, pero el Señor quería empezar con que Él es nuestro Jehová Jireh, Él es nuestro proveedor. ¿Quién dice amén? Él es el que nos dará todo, hermanos. Más que Él quiere que demos todo a Él, hermanos, que lo pónganos en sus manos y veremos la gloria de Él. Porque hay, hermanos, esta palabra que está hirviendo dentro de mí, que se llama vivir una mentira, hermanos, vivir en una mentira, que nos habla, hermanos, lo que este mundo ha hecho con el pueblo de Dios y lo que este mundo, hermanos, nos ha quitado y ha rasgado de lo que realmente debemos estar en Dios, hermanos, porque este mundo nos convence de que es mejor hacer las cosas de cierta manera y no como Dios los ha puesto. ¿Quién dice amén? En sí, hermanos, cuando obedecemos a Dios, ahí es donde está la real bendición, y no solamente para nosotros, pero para un hombre que solamente tenía un hijo, se le multiplicó, diga, se le multiplicó y se le bendijo y se le declaró millones y millones de bendiciones. ¿Quién dice amén? En esta preciosa mañana yo cierro así, hermanos. Cuando Abraham estaba en ese lugar, la única manera que él podía seguir con su bendición es siendo obediente. ¿Quién dice amén? Y eso nos lleva, hermanos, a ese lugar donde está ese hombre enfrente de ese estanque, hermanos. Ese hombre enfermo, por 38 años enfermo, buscando su milagro. Abraham se halló en ese momento también, porque no había otra salida más que sacrificar a su hijo para agradar a Dios. ¿Qué dice amén? Y así mismo como este hombre enfermo, hermanos, 38 años esperando su milagro, esperando que en sí llegara su oportunidad, su bendición, llegara, hermanos, su restauración en el nombre de Cristo Jesús, fuera cambiado su vida totalmente, hermanos. Llega Jesucristo por atrás y le dice: ¿quieres ser sano? Y dijo: sí, pero da su excusa. Pero en sí, su bendición, él estaba enfocado en este lugar de bendición. Y Abraham se encontraba en la misma: tengo que hacerlo por amor a Dios. Tengo que hacerlo por amor a Dios. Es la única manera. Es la única manera. No sé qué enfermedad haya tenido Abraham en ese momento, o que a lo mejor era paralítico en cierta manera espiritual, pero llegó a ese lugar donde Jesucristo llegó a su vida. Ese Cordero, el que tomó el lugar de su Hijo, ese es Jesucristo en nuestros corazones. Y ese es Jesucristo llegando a tocarnos las espaldas,
Te estás enfocando a lo mejor mucho en tu trabajo. Te estás enfocando que a lo mejor la bendición viene por ese lugar, o viene por una promesa, o viene por tus papás, o viene por un tío o una tía, por tus mismos hijos. A lo mejor te estás enfocando ahí, dice, pero aquí estoy yo. ¿Quién dice amén? Que te voy a bendecir. Déjame entrar a tu vida, déjame reformar tu vida, déjame reconstruir tu vida a la manera que puedas bendecir al Señor. ¿Quién dice amén? Hoy en este día, hermanos, el Señor te está diciendo, si yo te lo pido, entrégamelo. Y lo que hoy te está pidiendo es que le entregues tu vida, tu alma y tu ser al Señor. El mejor sacrificio que podemos dar. Abraham mismo se estaba sacrificando cuando iba a hacer el acto de sacrificio. Él mismo hubiera puesto su vida por su hijo, diciéndole al Señor, pero él sabía que Dios, y confiado en el Señor, que iba a proveerle. Entrégate al Señor de todo corazón. Ya no más coquetees con la Biblia, no más coquetees con las cosas de Dios. Afírmate en el Señor y verás la gloria de Dios cuando Él ponga su mano poderosa. Y por haber obedecido a Jehová, Él bendecirá tu vida y tu descendencia que viene en el nombre de Cristo Jesús. Póngase de pie, iglesia mía, porque el Señor está haciendo la obra en usted. Iglesia de Cristo, iglesia de Dios. Dele la honra y gloria a Jesucristo nuestro